Bienvenidos al UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy estamos en el cuarto programa del ciclo Debates Conurbano 2019, un espacio donde especialistas, académicos, referentes de organizaciones sociales, funcionarios, dirigentes, debatimos sobre cuestiones que tienen que ver en general con el conurbano, con todo el área metropolitana y por ahí sobre temas que habitualmente en momentos como este, de campaña electoral, no aparecen en el centro del debate, de la escena, no de la cena, que viene dentro de un rato. Esto está organizado por el Instituto del Conurbano y por el Centro de Estudios Metropolitanos y por el Instituto del Conurbano de nuestra universidad. Y hoy vamos a hablar de un tema ríspido, supongo yo. Hasta ahora hemos hablado de temas como el tema de la basura, de la gobernanza dentro de la zona metropolitana, pero hoy vamos a hablar del financiamiento de los municipios del conurbano. Existen un montón de imágenes, supongo en el imaginario, a cómo se financian los municipios del conurbano. Poca gente se detiene a pensar cómo esto funciona. Obviamente yo soy una de esas personas. Y la idea hoy justamente es ver cómo funciona, cómo termina. Uno paga los impuestos, pero bueno, hasta dónde se financia con nuestros impuestos, hasta dónde viene el dinero del gobierno nacional, del gobierno provincial. Eso aparece a veces un poco de manera opaca. Para eso tenemos un panel de especialistas, funcionarios municipales, investigadores docentes, el coordinador en el área fiscal del Centro de Estudios Metropolitanos y los voy a presentar. Sí, está con nosotros Juan Cuatromo del Centro de Estudios Metropolitanos. Él coordina el área fiscal y además es investigador docente de la Universidad de la UNPAS, de la Universidad Nacional de José C. Paz. Ricardo Paparaz es investigador docente de aquí, Instituto de Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pablo del Valle es el exsecretario general del municipio de Hurlingham. Aníbal Mastroianni es el secretario de Programación y Fiscalización Tributaria del municipio de Tigre, ¿sí? Está con nosotros también. Invitamos a Fernanda Vallejos, que no pudo venir a último momento, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Avisó que tenía algunos problemas familiares. La idea era que también el Parlamento participara de esta discusión. Y Carlos Martínez, que es investigador docente del Instituto del Conurbano de aquí, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Para arrancar, la primera pregunta va a ser para Carlos, que trajo un material, pero en principio, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene un municipio en la provincia de Buenos Aires y si hay alguna diferenciación con algún municipio del conurbano particularmente? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Tengo que saludarte. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, en general los municipios de la provincia de Buenos Aires y de cualquier provincia tienen tres grandes fuentes de financiamiento, que son los recursos propios, que recaudan en el caso de la provincia son tasas, derechos, contribuciones, como el ABL, como la tasa de seguridad y higiene que pagan las empresas, y después transferencias del Estado Nacional y del Estado Provincial. Algunas que están ya establecidas por ley en sus valores y otras que dependen, digamos, de la negociación o de la política o de la gestión de cada municipio con cada provincia o con el gobierno provincial o con el gobierno nacional. De esos tres, obviamente la capacidad que tiene cada municipio de recaudar va a depender de su propia gestión y de la actividad económica que haya en el territorio. Si hay poca producción, si hay poco valor, digamos, de las propiedades inmuebles, no hay mucho sobre lo cual cobrar. Y las transferencias no automáticas también dependerán bastante de la gestión que tenga cada uno y de la forma de, digamos, manejarse políticamente. Por eso es tan importante las transferencias automáticas, porque son un piso de igualdad que se garantiza para todos los municipios. Y lo que estamos viendo ahí es que
el grueso de esas transferencias son la coparticipación provincial, pero también hay otros fondos que son bastante significativos. ¿Sí? Hay fondos de descentralización, por una especie de comisión por el cobro de impuestos provinciales a los autos viejos, a los barcos, a los pequeños contribuyentes de ingresos brutos y a los campos de la provincia. Hay ese tipo de descentralización favorece mucho a los municipios del interior respecto a los del conurbano. Después hay fondos que compensan el conurbano, sobre todo vinculados con la cuestión social, con digamos, los problemas de la niñez, de pobreza estructural, de causas tutelares sobre los niños y menores, que eso favorece bastante más al conurbano porque tienen problemas sociales mucho más graves que el interior de la provincia. Después están los fondos de saneamiento ambiental, que tienen más que ver con la población que hay en cada territorio y que dentro del conurbano se reparten de acuerdo a la producción de basura que tiene cada lugar que se destina al SEAMSE. Y finalmente los fondos con criterios de reparto iguales a la coparticipación, que son unos cuantos, que si bien tienen una lógica, una fuente de financiamiento distinta, al final en la distribución son más, digamos, de lo mismo. Entonces esa es un poco Todos esos fondos terminan operando en conjunto igual que la coparticipación. O sea que analizando la coparticipación tenemos una buena medida de qué pasa con el conjunto. Así que podemos poder ver esos datos de la coparticipación. Toda esta información está en un informe que tiene preparado el Instituto de Conurbano. ¿Se puede acceder a ese informe como para que haya una disponibilidad en algún lugar para poder verlo, en una página web o algo por el estilo? El informe está online en el subsitio web del Observatorio del Conurbano, que es parte de la página del Instituto del Conurbano de la Universidad. Así que entrando a www.uncs.edu.ar lo van a poder encontrar. Bueno, tienen estas lindas infografías que estamos viendo hoy en pantalla, ¿sí? Un esfuerzo, digamos, de producción y diseño importante. Y lo que se ve ahí es que los municipios del interior, de este esquema que mencionaba de transferencias vinculadas con la descentralización tributaria, reciben 15 veces por habitante lo que reciben los 24 municipios del conurbano, lo cual da cuenta de un nivel de desigualdad muy importante. Y si sumamos a eso que de la coparticipación en su conjunto reciben los del interior el triple que los del conurbano, también estamos en presencia de un territorio que tiene muy pocos recursos para poder gestionar respecto a un gran número de necesidades. Un solo dato que voy a adicionar, y con esto ya cedo la palabra al conjunto. En el conurbano, en el segundo semestre de 2018, sin contar la capital, solo los municipios que están ahí en la parte naranjita de infografía, vivían 1 millón de personas indigentes que no tenían para comer. O sea, yo solo con ese dato tenemos un primer paneo de la necesidad que tienen que enfrentar los municipios, que son el primer boca de acceso al Estado que tiene la población, ¿no? La primera pregunta que voy a hacer es a Juan Cuatromo, porque varias discusiones que hemos tenido hasta ahora, a veces está la visión de la ciudad en su conjunto, Buenos Aires y todo el conurbano, y a veces se da esta tensión entre la situación fiscal, puntualmente, de la ciudad de Buenos Aires, muy distante de la de los 24 partidos del conurbano. ¿Cómo uno lo puede pensar, esto que se planteaba recién, con una visión más general de toda la ciudad? Claro, porque justamente cuando uno integra las diferentes dimensiones de análisis que vos mencionaste, aparece la problemática particular del área metropolitana de Buenos Aires, donde para poder analizarlo tenemos que entender que aparecen 3, por lo menos, en realidad son 4 niveles de gobierno, ¿no? Porque uno tiene la capital, que la capital concentra funciones de un municipio y de una provincia, tanto en sus facultades tributarias como en sus responsabilidades de gasto. Después tenemos los municipios y tenemos a la provincia, entonces, y al gobierno nacional. Todo eso enfocado en una gran urbe que es el área metropolitana de Buenos Aires. Esto genera múltiples tensiones porque, bueno, acá tenemos 2 funcionarios municipales que lo saben bien. La gente cuando plantea una demanda no tiene por qué saber quién es el nivel de gobierno que tiene que enfrentar o tiene a su cargo la responsabilidad de ese gasto en particular. Y los municipios muchas veces tienen que salir a cubrir esas demandas, que en realidad son potestades o son responsabilidades del gobierno provincial. Y la comparación muchas veces con la capital, que está solo a una avenida de distancia, y esto genera una problemática porque, digamos, los grandes centros urbanos tienden a tener un marco institucional común cuando uno lo estudia en el mundo, y acá tenemos básicamente 2 estados diferentes. La comparación con la capital lo que sí es que tiende a distorsionar, porque no podés comparar los servicios que puede ofrecer el gobierno de la ciudad con lo que puede ofrecer un municipio, claro, sin tener en cuenta cómo funciona o qué es lo que está haciendo la provincia en ese territorio, en áreas centrales como educación, como salud, como seguridad, donde es fundamental el rol de la provincia, porque en realidad la provincia es el principal responsable de proveer esos servicios. Entonces, entender el área metropolitana es entender una serie
de complicaciones que la historia de la región demuestra que no han tenido una solución realmente eficiente. La última experiencia, ahora cuando coincide el color político en nación, capital y provincia con la COCAMBA y otras instituciones, es que no se terminan de generar los mecanismos de compensación y más bien lo contrario, por lo que explicaba Carlos además. Si el conurbano es perjudicado en los sistemas de los municipios del conurbano son perjudicados en los sistemas de distribución de recursos, las inequidades tienden a incrementarse y a quedar mucho más manifiestas de cara a la población. No, además que no solamente la cuestión, digamos, del lugar, puntualmente esto que decís vos de la provincia comparada con el partido, sino aparte los recursos que tiene cada uno del lugar también son muy diferenciados. ¿Esto cómo se vive en el conurbano? Y acá les voy a dar la palabra, vamos a arrancar por Hurlingham y después a Tigre, con respecto a cómo se gestiona el municipio, hasta dónde se depende de las cuentas de uno y de su propia gestión en términos de cobrar tasas, hasta dónde y cómo negocia esos dineros que aparecerían como discrecionales con la provincia de Buenos Aires o con Nación. Me parece que Juan, dio en la tecla de algo que es una deuda de la democracia, ¿no? Que es la discusión de la autonomía de los municipios, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque hay un régimen normativo en la Constitución que establece la autonomía de los municipios y hay un imperativo de la realidad que dice que la mayoría de los municipios somos dependientes. Y hay distintas realidades, obviamente, y cada uno podrá hablar puntualmente de la realidad de su distrito, pero en el caso de Hurlingham, los recursos locales o los recursos propios, para ponerlo en la terminología que planteaban recién, son del 40%. Entonces, el resto de los ingresos son transferencias por la vía de la coparticipación o de los recursos nacionales, pero está claro que no se puede garantizar de esa forma la autonomía del municipio. Y las demandas son crecientes porque los vecinos, cuando tienen una problemática de salud, cuando tienen una problemática de seguridad, vienen al municipio a reclamar, porque el funcionario que se encuentran en la calle, en el supermercado o en el kiosco de diarios es al intendente municipal. Claro. A los ministros de la provincia, si salimos por las aulas de la universidad y preguntamos el nombre de alguno, difícilmente pueden decir uno, y la gobernadora vive en una base militar, o sea que es casi imposible que un ciudadano a pie se pueda tropezar con ella. ¿No? Así es el caso de los intendentes que viven en las comunidades que gobiernan y que tienen los mismos problemas que sus vecinos. Entonces, no es un fenómeno nuevo la realidad que la incumbencia de los municipios en materia de seguridad, porque no es competencia, la competencia es provincial, según la ley, los municipios no deberían hacer prácticamente nada en materia de seguridad, pero no hay municipio que, sobre todo en el conurbano, no tenga un centro de monitoreo, que no instale cámaras, que no pague los operadores de cámaras, que no pague los servidores sobre los que se alojan esas imágenes, que no responda judicialmente ante los requerimientos por investigaciones de delitos, que no pague el combustible de los patrulleros, que no pague las reparaciones, que no incorpore móviles, que no incorpore motos. En general eso se hace con recursos municipales que deberían estar destinados a otra cosa. Y entonces después, cuando los vecinos te demandan que hay un pozo en la calle o que una plaza no está como debería estar, cuesta mucho explicarle que a la ciudad de Buenos Aires le cedieron la Policía Federal con todo el presupuesto y que los municipios se hacen cargo de la demanda de seguridad de sus vecinos sin ningún presupuesto. Claro. ¿Y Tigre? Tigre vive una situación parecida. Obviamente nos hacemos cargo de gran parte de lo que es la seguridad. Para que tengan una idea, en Tigre hay 120 móviles, los cuales son del municipio y van obviamente con un policía que paga el municipio con sus recursos, centro de monitoreo, y queda muy lejos la provincia. Es muy difícil que un vecino de Tigre pueda acercarse a La Plata a hacer alguna demanda sobre seguridad. Nosotros tenemos 120 móviles patrullando y la provincia creo que anda cerca de los 20 o 25 móviles. Y si el municipio no se hiciera cargo de prestar ese servicio, sería muy complejo. Adicionalmente a todo lo que puede hacer también en términos de salud pública,
Actualmente, digamos, hemos inaugurado un hospital de diagnóstico inmediato. Más allá de que en el municipio tenemos un hospital provincial en el cual la población no termina de discernir si es una competencia de la provincia o del municipio, y la demanda es al municipio. El hospital provincial no cuenta con los recursos o los insumos necesarios para dar un buen servicio. Obviamente que uno se termina haciendo cargo de esos determinados servicios que la comunidad demanda a diario. Sí, cada municipio tiene su propia complejidad. En el caso de Tigre, toda una parte que es insular. No es lo mismo Vicente López que José Cepaz, que Loma de Zamora. O sea, es un colorido fenomenal cada uno de los municipios del conurbano, y cuesta establecer una norma que dé cuenta de todos en su conjunto, sino que cada uno tiene su particularidad. Ricardo Paparaz, ¿qué necesidades de financiamiento tienen los municipios conurbanos que los diferencien de otros? Digamos, en esto que hablamos de las diferencias entre los distintos municipios, Sí, ¿cuáles te parecen importantes marcar? Creo que va en línea con lo que comentaba Juan, y que tiene que ver con estas cuestiones propias. Nosotros lo estamos trabajando ahora en un proyecto de investigación con Carlos, que es el tema del gasto metropolitano, es decir, aquellas cuestiones que diferencian a los municipios de cualquier lugar del país, especialmente pensando por ahí en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, es que hay asuntos que tienen que ver con cuestiones que exceden al propio territorio del municipio, son problemáticas comunes y que, era como comentaban acá, tendrían que ser atendidos por ahí por otros niveles de gobierno, o tendría que haber algún tipo de coordinación en cuanto a esas prestaciones. Ahí aparece cuestiones de infraestructura, de salud, de seguridad, y que según nosotros hicimos alguna estimación de cuál sería ese gasto que está realizando los municipios. Nosotros tomamos la región metropolitana de Buenos Aires y la estimación nos da que ellos gastan entre el 13 y el 14%, digamos, del total de todo el gasto metropolitano, que se reparte, digamos, entre Nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y nosotros tomamos los 40 municipios de la región metropolitana. Los municipios gastan entre el 13 y el 14%, lo cual es un esfuerzo bastante grande, pensando de que tanto Nación como la provincia de Buenos Aires y la ciudad cuentan con recursos mucho más cuantiosos en la participación del gasto total. Ahí a uno le da la sensación de que empezó durante la década del 90 a revolearse del Estado Nacional un montón de cosas a las provincias, y que en una provincia como la de Buenos Aires sea un proceso análogo hacia los distintos municipios, de alguna manera, a veces con un discurso que parece modernizador, descentralizador, pero en algunas cosas pareciera más vinculado a desentenderse de gastos en líneas generales, porque en definitiva termina siendo esa la situación, digamos. Uno pensaba históricamente que los municipios se encargaban del alumbrado, barrido, de limpieza y punto, y se acabó el problema, y para eso estaba la tasa municipal. Y en el caso acá estamos con representantes de dos municipios. Digo, la situación en los últimos 2 años, me imagino yo que incluso con el alza de los servicios que tienen los habitantes de los lugares, si tienen que elegir dejar de pagar algo, tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, que lo primero que se deja de pagar es la tasa municipal. ¿Eso es así? ¿Ustedes lo perciben en los municipios o no lo han percibido? Sí, se puede decir que en el último tiempo por ahí uno ha perdido 2 o 3 puntos en cuanto a la cobranza. Y también, digamos, se hace muy complejo porque obviamente en niveles AFIP o ARBA, uno enseguida, si deja como contribuyente de pagar sus tributos, automáticamente se le inicia un juicio de apremio o a una cobranza coactiva para poder, digamos, el Estado asegurarse de esos fondos. Nosotros, al tener una visión un poco más cercana a la comunidad, obviamente sí hacemos notificaciones de deuda e intimaciones, pero, digamos, tenemos una contemplación en cuanto a la finalidad de aquel que puede y que realmente no puede, digamos, afrontar el pago de la tasa por servicios municipales.
Sí, digamos, como todos, vivimos el problema financiero que se está viviendo actualmente. Los costos aumentan de una manera cercana a la inflación y los ingresos de las diferentes tasas municipales no lo hacen de la misma manera. ¿En el caso de Hurlingham? Sí, los vecinos, a ver, están sufriendo esta enorme crisis económica que está viviendo la Argentina. Obviamente alguno se puede dejar de pagar la tasa, pero en general, cuando, como le pasa a Tigre, digamos, cuando hay gestión, cuando el vecino ve que lo que paga vuelve en obras, vuelve en servicios, te acompaña con el pago y claramente lo que planteaba Aníbal recién, de que la AFIP o ARBA te hace un cobro coactivo y que el municipio no, es lo mismo que hablábamos antes de los servicios, digamos, pero del otro lado de la moneda. Como el intendente se cruza con el vecino, no conozco por ahí hay alguno, pero no conozco antecedentes de municipios que hayan ejecutado viviendas o que hayan embargado cuentas bancarias, digamos que AFIP y ARBA te lo hacen todo el tiempo. Si el municipio quisiera hacerlo, lo más probable es que el vecino te golpee la puerta y terminas con una contemplación, digamos, ¿no? Entonces, la complejidad de gestionar con pocos recursos un territorio que con servicios, con demanda de servicios crecientes, digamos, debería ir acompañada por una discusión seria de parte de toda la dirigencia política sobre cómo vamos a financiar estos servicios que un poco te los revolean y otro poco te terminás haciendo cargo porque tenés un compromiso con tu comunidad. Entonces, cuando hace falta un patrullero, no puedo decir, no, mirá, me lo tiene que mandar la provincia. Yo, en general, seguramente hablo por cualquier municipio, el intendente, en el caso nuestro Zabaleta, Zamora, el que esté, va y lo compra, después ve cómo hace para que eso funcione y poder pagar ese móvil. Cuesta mucho planificar cuando tenés un Estado nacional y provincial en retirada y la gente, el vecino va y demanda en el municipio. Cuando asumimos en diciembre del 2015 la gestión en el municipio de Hurlingham, atendíamos 600 familias con asistencia alimentaria, hoy atendemos 3.600. Claro. Esa es la magnitud de la crisis de Macri y de Vidal, claro. De 600 a 3.600. Carlos, tenés datos como que se van actualizando? ¿Qué fue pasando en estos últimos tiempos con esta cuestión del financiamiento de los municipios? Sí, eso me parece bien interesante. Ahí lo tenemos en un gráfico que estamos mostrando, esa flechita que va para abajo. Esos son datos del primer bimestre de 2019, pero si acabo de chequear los datos del primer semestre y son todavía peores. O sea, estamos cerca de un 15% de caída de las transferencias automáticas de la provincia al conjunto de los municipios bonaerenses en términos, digamos, de poder de compra constante, ¿no? O sea, perdimos 15 puntos contra la inflación. Lo cual es como bastante paradójico porque supone que este modelo económico se basa en el equilibrio fiscal y, sin embargo, la recaudación cae, digamos, en términos reales todo el tiempo. Y así no hay manera alguna de hacer un ajuste tal que permita el equilibrio. Y eso se ve más fuertemente en los gobiernos locales, justamente por la imposibilidad, primero por la cuestión del proyecto político, ¿no? Por parte por la posibilidad social y política de hacer un ajuste cuando tenés a la población de frente demandando diferentes cuestiones. Ahí nosotros vimos que hay como tres grandes tendencias de descentralización. Una que es más desde la ley o desde la norma, como se intentó hacer en el presupuesto bonaerense ahora para 2019, que por suerte no pasó, con la tarifa social eléctrica, con lo que es el subsidio provincial a la disposición de residuos del SEAMSE y con lo que es el mantenimiento de las escuelas, que también es un gasto municipal muy grande que tampoco le toca a los municipios hacerlo, pero los chicos tienen frío igual, entonces hay que hacerlo. Y hay otra fuente, digamos, de centralización que tiene más que ver con lo que decían de la retirada, digamos, del Estado nacional y provincial. O sea, que un municipio haga planes de empleo, si uno lo piensa un poco, es una locura, porque el empleo es una cosa que tendría que ser nacional, que depende de la macroeconomía, pero sin embargo la gente no tiene trabajo y hay algo que hacer. Y además hay una serie de cuestiones que también son, digamos, más estructurales, que son cuestiones de agenda, que la agenda pública va cambiando, va creciendo, van apareciendo nuevas problemáticas y siempre aparecen por abajo, siempre aparecen, digamos, desde lo local, y como los otros niveles de gobierno no logran absorberlas, el municipio tiene que hacerse cargo de cuestiones que yo, desde contaminación hasta políticas de género, que no eran cosas que hace 30, 40 años estaban en la agenda pública. Entonces, a mí, y esta va para Juan, leyendo el informe me impresionó mucho, capaz porque no entiendo o algo se me pasó,
que en general de lo que recaudan los municipios, una parte importante tiene que ver con las tasas de las casas donde vive la gente. Entonces no vale lo mismo en la casa en Vicente López, en San Isidro, en Lomas, en José C. Paz, en Moreno, y un poco por lo que decía Carlos recién. Me imagino que la no resolución del problema de las escuelas en Moreno, porque supongo que el municipio no tenía el dinero para poder afrontar esa cuestión directamente, tenés que esperar a la provincia, que por ahí otros municipios lo pueden resolver mucho más eficazmente, digamos. Esta situación de que vos cobrás eso, las tasas de los autos de más de 10 años, que no son los mismos los autos que están en un municipio que en otros municipios, más las industrias que vos tenés en los lugares, más los baldíos, que no vale lo mismo un baldío en San Isidro que en Moreno, genera una situación con estados también muy desiguales entre sí, con capacidades de gestión, por lo menos en términos económicos, muy desiguales entre sí. ¿Cómo se hace para resolver esa cuestión de inequidad? Porque uno lo piensa a veces con respecto a la ciudad de Buenos Aires, pero también se da entre los mismos municipios, no el mismo corredor norte que el corredor sur que el oeste. ¿Cómo se resuelve? Y lo primero que tengo que decir es que no es sencillo. La resolución no es sencilla porque todo esto que vos dijiste, lo que hablamos de la retirada del Estado, que no es algo nuevo, no es algo que pasa, sino que la literatura encuentra que los proyectos de ajuste, fundamentalmente los neoliberales en un ajuste, una retirada, digamos, del Estado desordenada, dejan una serie de demandas sin satisfacer que son luego resueltas por las instancias más bajas más cercanas del gobierno, sin una discusión apropiada sobre si ese es el nivel de gobierno que tiene que enfrentar ese gasto. La acumulación de todo esto a lo largo de la historia de la provincia está generando debates muy viejos, pero a la vez que tienen mucha actualidad. La ley orgánica municipal es del 50, que es la que establece qué es lo que los municipios, por ejemplo, pueden cobrar. El esquema de coparticipación entre municipios, esto que hablamos antes, es del 87. Y la realidad, como bien explicaba Carlos, cambió. Entonces, si no logramos poner estos temas en una discusión sobre qué es lo deseable, se van agudizando. Y fíjate cómo llegamos ahora, porque esta ley orgánica, por ejemplo, establece que los municipios pueden cobrar tasas. La tasa tiene que tener una contraprestación. Ahora, si el municipio tiene que atender un programa de empleo, no tiene una tasa acorde. Claro. En la realidad, básicamente, lo que pasa es que el municipio tiene un montón de gastos que deriva de sus tasas sin una correspondencia tan clara. En los hechos esto estuvo funcionando y fue relativamente aceptado, pero ahora, como bien lo saben todos los municipios, está la demanda de Shell, que básicamente viene a plantear que viene a plantear que la tasa de seguridad e higiene que cobran todos los municipios está mal aplicada. Y esto pone en crisis todo el esquema de financiamiento municipal. Pero, digamos, esto responde a lo que está claro de esta mesa, es que los municipios tienen que atender una serie de demandas y que esas demandas tienen que enfrentarlo con los ingresos que pueden generar. Si nosotros no logramos poner sobre la mesa la ley orgánica municipal, que tiene que ver con qué es lo que los municipios pueden cobrar y qué responsabilidad de gasto les corresponde, un sistema de coparticipación municipal que atienda las inequidades, o sea, que tenga principios regionales, de solidaridad distributiva entre los municipios de mayor desarrollo con los de menos, pero que también respete cierto principio de correspondencia. O sea, si un municipio cobra más, también debería poder ofrecer servicios acordes en un marco que atendamos la nueva realidad de la Argentina. Estas son todas discusiones que en la provincia se debe hace mucho tiempo y que en algún momento hay que encarar, y que al no hacerlo, y más en marcos de ajuste, tienden a agudizarse los problemas. ¿Podés recordar muy brevemente el conflicto con eso, digo, para aquellos que no lo tienen muy presente? No, me parece que eso es una especie de mascarón de proa de algo que está planteando muy fuertemente el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, el Gobierno de Macri, el proyecto económico de Macri y el Fondo Monetario, que es que la tasa que cobran los municipios y los impuestos que cobran las provincias, porque también van por ingresos brutos, no solamente por la tasa de seguridad e higiene, son distorsivos respecto de la estructura de costos de las empresas y de la actividad económica en general. Eso obviamente... Pero eso se judicializó. Está judicializado y está en la Corte Suprema de Justicia. Hubo una audiencia... De la provincia de Buenos Aires, porque, de la Nación. Porque eso no quiere pagar tasas municipales, ¿es así? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento que tiene eso para no pagar tasas municipales? Que los municipios no le dan una contraprestación acorde al monto de la tasa. Bien, ese es el argumento que pone eso.
Listo, no, quería agregar eso. En Hurlingham, la tasa de seguridad y higiene, y no somos un distrito con una fuerte matriz productiva o industrial, es el 25% de los ingresos propios. Claro. Es el 10% de los recursos totales del municipio, son esas tasas sobre la actividad económica. La pregunta que hay que hacerle a Macri y a Lagarde es ¿qué tasa le cobramos a las 1.200 mujeres que atendemos que son víctimas de la violencia de género y que atendemos en la Casa de la Mujer de Hurlingham? Por ejemplo. Ahí, digo, para poner en casa, ya aprovechamos que estamos con Tigre y Hurlingham y a mí me agarran estas curiosidades. De los recursos propios, de lo que recaudan, ¿cuánto tiene que ver con las casas, los baldíos? ¿Cuánto tiene que ver con las tasas de salud y higiene? ¿Y cuánto tiene que ver con patentes de autos, por ejemplo? Que son A ver, te lo voy a hacer breve. Sí. En el municipio de Tigre, digamos, del 23, el 73% de lo que cobra es de origen propio. Un 27% corresponde a coparticipación. No recibimos ningún otro fondo que no es lo que está asignado por ley. Y ese 73% se compone, yo lo digo en 3 tercios. Más o menos un 33% tasa por servicios municipales, 34% aproximadamente automotores. Tasa de seguridad y higiene, y un 33% el resto de las tasas. Todas. Todas, automotores, publicidad. Embarcaciones en el caso del Tigre. Embarcaciones porque tenemos una descentralización de parte de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Ahí aparecía recién, Juan decía, tenemos que empezar a debatir cómo se distribuye, porque uno se imagina que cuando le hacía la pregunta a él, que tenés San Isidro, Vicente López y Moreno del otro lado, que la provincia debería funcionar como vaso comunicante para redistribuir, uno supondría, los recursos desde los sectores un poco más acomodados, que cobran mayor cantidad de tasas, hacia los municipios. ¿Eso ocurre de esa manera o no ocurre de esa manera? No. A ver, lo primero, acá hay un debate, Carlos lo planteó, porque vos lo planteás dentro del conurbano, sí, pero también puede ser entre el conurbano y el resto de la provincia. Ese es un orden de debate donde la coparticipación provincial tiende a tener un sesgo en contra de los municipios del conurbano, y después una discusión de la provincia hacia el resto del país. Porque la provincia es un aportante neto al sistema federal de coparticipación, lo cual tiene sentido porque la provincia, uno puede decir, puede contribuir al desarrollo de las regiones menos favorecidas del país. En ese marco, lo que hace ruido es el rol preponderante que tiene la ciudad de Buenos Aires, que se profundizó a partir de 2016, porque con la excusa del traspaso de la policía a la ciudad, aumentó el coeficiente de coparticipación, y básicamente en estos 4 años, cuando uno mira el distrito que más recursos recibió, de hecho el único beneficiado en términos de federalismo, en términos netos y sumando todo, del gobierno de estos últimos 4 años fue la capital federal. Lo cual después resulta evidente cuando uno ve cierto nivel de obras que uno encuentra de un lado de la General Paz. Pero eso se hace en detrimento de las otras provincias, de la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia del conurbano. Acá hay que encontrar un equilibrio entre criterios de equidad distributiva, que es lo que vos mencionás, pero que también respeten cierto criterio de correspondencia, en el sentido de que un municipio que tiene un determinado nivel de ingresos debería poder ofrecer servicios acordes, pero para todo esto hay que discutir, por ejemplo, porque se mencionó en el sistema de coparticipación de la provincia de la masa coparticipable se lleva más o menos el 84% de los recursos, y los 135 municipios el 16% de los recursos. Entonces, con esa distribución queda claro que la provincia tiene las mayores responsabilidades de gasto. ¿Qué pasa cuando la provincia no ofrece el servicio de seguridad que demandan los vecinos? ¿Quién se hace cargo? Y entonces aparecen mecanismos que además están validados por ley, que recién explicaban. El municipio puede pagar lo que se llama el policía adicional, entonces cubre una determinada zona de seguridad pagando policía adicional. Falta la nafta, entonces los municipios van y le dan un vale de nafta al patrullero para que el patrullero cubra esa zona. Todo eso lo tiene que hacer con recursos propios. Por eso, por ejemplo, lo que se conocía como alumbrado, barrio y limpieza, que vos mencionabas, ahora se llama servicios generales o servicios municipales, porque en realidad estás extendiendo la órbita del municipio, y ya la contraprestación no es solo el alumbrado, barrio y limpieza, sino que es todos los servicios que cobra el municipio. Pero una tasa que cobra para ofrecer servicios sin especificar
genera una distorsión en términos de técnica legislativa y hasta judicializable, porque ¿cuál es la contraprestación efectiva? Bueno, todo esto, evidentemente, en la provincia, por lo que hablábamos antes, son debates pendientes que no suelen aparecer en el debate público. No, ahí volvemos. Sí, quiero señalar algo que recién planteó Juan, que me parece que la mayoría de los que nos están mirando no lo saben. Cuando el municipio le pide a la coordinación de la policía local o le pide a la provincia que, mira, tengo un problema de inseguridad en este barrio, por favor, poneme un refuerzo de policía, el municipio ese servicio lo paga, te lo facturan, te mandan una factura a fin de mes y lo pagan. Un servicio que debería brindar la provincia, el municipio lo paga con los recursos de la gente. Entonces, a mí me parece que el debate, en esto que me preguntabas vos y que yo te dije no, digamos, es ¿cómo hacemos para que todos los municipios puedan brindar más y mejores servicios en beneficio de su comunidad, pero que la provincia transfiera los recursos? Digamos, los municipios de la provincia merecemos el mismo tratamiento que los vecinos de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los que le transfirieron la policía con todo el presupuesto. Entonces, hoy los municipios están brindando servicios sobre los cuales no tienen ninguna contraprestación presupuestaria por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las reparaciones de escuelas. Nosotros durante 2 años, hasta que se decidió transferir el servicio alimentario escolar, hicimos refuerzos con presupuesto propio de lo que era el servicio de alimentos en las escuelas. Hay 25.000 chicos que comen en Hurlingham en las escuelas públicas. Entonces, todos esos recursos, digamos, el intendente Zabaleta dice, no puede hacerse el distraído, decir, no, bueno, esto corresponde a la provincia, porque en realidad lo que corresponde es que los chicos coman, porque si no comen, no pueden estudiar y no pueden crecer y no pueden desarrollarse como corresponde. Le dimos 2.000 pares de lentes a chicos de escuelas primarias porque entendíamos a través de la articulación con los grupos pedagógicos de las escuelas que había chicos que tenían problemas de aprendizaje, le hicimos examen de agudeza visual y 5% de los chicos de Hurlingham tenían problemas visuales que se resolvían con un par de lentes. A ver, digo... Todo eso se hizo con recursos municipales. Está claro. Y la provincia no dio un mango. Esa situación se repite en todos, supongo yo, en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, y se reparten los fondos de una manera no justa, esto que se planteaba recién, 86% para el funcionamiento de la provincia o algo por el estilo, 14, 15, 16, se distribuyen en la provincia. Tenemos una ley de coparticipación federal que nunca se termina de resolver. El argumento es, yo voy a recibir menos de lo que doy, lo cual es ridículo, porque obviamente va a ser así, el que aporta más va a recibir menos y el que aporta menos va a recibir más, porque si no, no harías una ley de coparticipación, no tendría sentido, está claro que es para distribuir. Digo, conceptualmente existe, a nivel, en este caso sí, a nivel provincial, alguna posibilidad de que el Estado funcione como un organizador de que genere cierto nivel de igualdad entre los municipios, o no es posible. Digo, porque está bien, Christine Lagarde viene con el recorte, yo lo entiendo. Ahora, si no tuviera Christine Lagarde, ¿se reparten justo de manera justa los recursos o tampoco? Carlos. Sí, ahí hay un par de datos que me parece que pueden ser interesantes. Por un lado, este gobierno, digamos, había generado una serie de fondos, uno para infraestructura, para obras que hacen los municipios y otro para seguridad, y como los creó, los eliminó, con lo cual fue un efecto puramente electoral para el 2017. Y después hay otro fondo que se había creado ya hacía más de 10 años, que es el Fondo Sogeo, que permite, digamos, utilizar recursos de la renta extraordinaria del campo para obras en todas las provincias y en todos los municipios, y ese fondo también se eliminó el año pasado, y eso repercute muy fuertemente sobre las posibilidades que tienen los propios municipios de hacer obras por cuenta propia en el territorio para mantener, transformar y resolver problemas. Eso es particularmente grave en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia recibió recursos de otras fuentes que no son coparticipables con los municipios, con lo cual no les baja nada de manera automática, y sí, en cambio, la obra pública provincial, que tuvo algún tipo de crecimiento en algunos años de los últimos, tiene un sesgo de la distribución muy, muy desigual, y ya ahí no es contra el conurbano, no podemos decir que es interior contra el conurbano por una cuestión de presentación en las cámaras, sino es una cuestión puramente política. Se ve cuando uno analiza, por ejemplo, el peso de la obra pública provincial, no de transferencia al municipio, sino la que hace la provincia en el territorio por habitante. Es más del doble lo que reciben los municipios que tienen intendentes alineados políticamente con la gobernación que los que no. Bueno, hay municipios que son muy opositores, como San Antonio de Areco, que no van a recibir un peso de obra pública provincial en todo el 2019.
Y esos datos, a diferencia de otros datos como el presupuesto de salud o de educación, que es más complejo verlo, digamos, en el presupuesto provincial, es una planilla que está publicada en internet y que cualquiera puede acceder y hacer esa cuenta, medir la población, con cuánto van a recibir de obra, y el sesgo, y de qué partido político es el intendente, y el sesgo es muy, muy fuerte, con lo cual la provincia, en lugar de compensar las diferencias, las acentúa con un criterio puramente político. Sí, bueno, lo charlábamos un poco antes del programa, y esto no es una situación absolutamente y exclusivamente vinculada a la gestión actual, sino que también se vio en otros momentos. La ruta 8, recorriendo la ruta 8, ibas viendo cómo se iban alineando cada uno de los intendentes y el progreso de obra, digamos. Yo lo veía uno y no había que ser muy lúcido para observarlo, digamos. La gente que vive de San Martín hasta José Paz lo tiene clarísimo. ¿Hay algún modo institucional, de alguna manera, de resolver esta cuestión de la discrecionalidad en el manejo de los recursos, o no hay manera? Pregunto a quien A ver, como primera medida, el ámbito institucional, obviamente, es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, otro órgano relativamente invisible para el común de los bonaerenses, pero es donde básicamente estas discusiones se deberían dar, porque lo que estamos hablando es adecuar un marco normativo obsoleto a la realidad actual, en términos de demandas, en términos productivos. La provincia cambió radicalmente y su integración, que es el gran desafío que tiene la provincia, requiere que esto se discuta. Por supuesto que no es sencillo, porque también hay una discusión respecto de, bueno, ¿cuál es el mejor sistema, por ejemplo, de educación pública para la provincia? ¿Tiene que ser centralizado? ¿Tiene que ser descentralizado? ¿Quién tiene que hacerse cargo? O sea, hay una serie de discusiones, por ejemplo, cuál es el mejor sistema integrado de salud. Porque el problema es que el sistema actual, que es un híbrido, que a través del sistema de coparticipación favorece a que los municipios tengan más inversión en salud, no necesariamente genera un desarrollo equilibrado u homogéneo, o lo que un sanitarista diría es lo que necesita la provincia, en términos de regiones sanitarias y cuáles son las diferentes demandas. Entonces, el ámbito natural es el ámbito legislativo de la provincia. Por supuesto que es un tema complejo, como todo lo que hay en política, pero lo que está claro es que, porque además algunas cuestiones, por eso mencionamos lo de la demanda que está en la Corte, hay algunas discusiones que ya se empiezan a precipitar por canales que son distintos a los de la política, y eso siempre es más problemático, porque no es la resolución que permite que aparezcan todas las voces, que es lo que uno debería buscar. Hay proyectos de reforma, hay que ponerlos sobre la mesa y discutir, como decía, en un ámbito que no es tan común para el común de los ciudadanos, pero que es la legislatura de la provincia, que básicamente para eso está. Sí, a mí me genera, o me sigue generando cierta preocupación, digamos, en esta discusión puntualmente, cuando nos damos vueltas y miramos a La Plata y discutimos La Plata con La Plata, valga la redundancia, o cuando uno mira el área metropolitana y mira Buenos Aires, ¿sí? Como que uno por momentos se acomoda para un lado, por momentos se acomoda para el otro, y en un momento mirás Noruega, y cuando te das vuelta te das cuenta que efectivamente 5-1, por ahí el ciudadano de Bragado por habitante tiene 10 veces más que Loma de Zamora, pero también al mismo tiempo vos tenés la misma población en La Matanza y en la ciudad de Buenos Aires un presupuesto que es 400 veces más grande, con lo cual también es muy difícil eso de cómo podés procesar semejante cosa. ¿Te animás vos a meterte con este baile? Hay una cuestión acá, por ahí lo que decía, estas diferencias. Con el esquema actual tenemos municipios que prácticamente se autofinancian. Ahí tenemos, según los últimos datos disponibles, Avellaneda de recursos propios tiene el 92%, y por el otro lado tenemos José C. Paz, que solamente cubre el 25% con recursos propios. Y la verdad es que hay muchas diferencias entre todos los municipios, y entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera podemos solucionar? Si no hay una solución por parte de la legislatura provincial, si no se crea otra ley de coparticipación que no tenga ese sesgo tan importante hacia la salud, que genera tantas diferencias, tantos problemas, pensemos un poco, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer los municipios para aumentar su autonomía, o para aumentar su autonomía financiera? La verdad es que no hay mucho que hacer ahí, muchos caminos por donde recorrer.
Hay municipios que tienen muy bajo desarrollo económico, muy poca actividad, entonces las tasas que puedan generar no van a llegar a una gran recaudación. Hay algunas propuestas que nosotros por ahí teníamos en cuanto a explorar un poco las potencialidades, digamos, tributarias que tienen los municipios. Iban por un lado a pensar en esta cuestión de la captación de las plusvalías urbanas, tema que todavía no se habló acá, pero me parece interesante introducir. Y lo otro que es aquellas que están relacionadas con el daño ambiental. Al menos por lo que sé, San Isidro cobra ahí tasas relacionadas con el daño ambiental. Me parece que son como maneras en que los municipios buscan, si bien obviamente lo que van a obtener no es demasiado, para el municipio creo que es importante. ¿A qué te refieres con plusvalía? La plusvalía urbana. Cuando hablamos de plusvalía urbana estamos hablando de que lo que el propio Estado hace cuando, por ejemplo, urbaniza determinadas zonas, cuando mejora las condiciones de un lugar a donde uno vive, el lugar, digamos, la propiedad que tiene el contribuyente se valoriza. Y eso no es una valorización que es de una vez y bueno, no, eso es para siempre. Por lo tanto, esa captación de esa plusvalía se puede tomar y puede ser que esa diferencia, digamos, entre el valor anterior y el valor nuevo se pueda capturar a través de una tasa. Pero eso no se cobra con el ABL, con la tasación del inmueble y todo eso. En este caso, de lo que estamos hablando es de la diferencia, o sea, el aumento de valor que te está generando, o sea, lo que te está generando poner cloaca, la actividad del Estado, y es diferente lo del ABL. El ABL es lo que te cobran, digamos, todo el tiempo. El ABL vos estás pagando por la evaluación de tu propiedad. Acá lo que se está tratando de capturar es justamente ese plusvalor, ese valor en exceso que estás obteniendo por no haber hecho absolutamente nada con tu propiedad. Sería tu aumento patrimonial por una acción del Estado municipal. Digamos, el Estado municipal por una urbanización o por como habías mencionado. Pero eso no se ve reflejado puntualmente en la tasa municipal, no se cobra en función del... El ejemplo típico de esto es en las modificaciones de los códigos de ordenamiento urbano. Si vos tenés un inmueble donde podés tener una unidad funcional y de repente sancionan una ordenanza donde podés construir 20 unidades funcionales, vos tenés ahí con una modificación normativa que hace el Estado la posibilidad de tener un excedente de 19 viviendas adicionales en relación con la misma propiedad que tenías si vos no hiciste nada. Digamos, ¿no? Es cierto, digamos, una obra, un asfalto, muchas veces, en muchos casos, en muchos municipios, se paga como contribución por mejora y a veces integra la fórmula polinómica de la tasa municipal de servicios generales, pero en el caso de una modificación normativa que te permite hacer más cosas o instalar una industria o aumentar los pisos, por ejemplo, de la construcción. No, yo entiendo, lo que pasa es que ahí se plantea la doble cuestión, digamos, si vas a hacer un impuesto en función de estas cuestiones a los existentes y con eso resolvés una injusticia que viene previamente, como lo que se planteaba hace un rato de la modificación de la coparticipación federal, cuando se le pasó la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires con todos los gastos. La verdad que el concepto de la plusvalía, digamos, con otra palabra, digamos, con el nombre de tasa de hábitat, está previsto en la Ley de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, que fue sancionada en el año 2011-2012. O sea, es algo que normativamente está previsto, muchos municipios lo utilizamos, otros no, pero eso no resuelve el problema estructural. Hay un problema de modelo de gestión en la provincia de Buenos Aires, que no es de los últimos 4 años, solamente que en los años anteriores nos habíamos animado a dar algunas discusiones vinculadas con la descentralización, vinculadas con darle mayor autonomía a los municipios. Tuvimos algunos avances parciales, idas y vueltas, pero la realidad es que la gestión de Vidal no resolvió ninguno de los problemas que había en la provincia, así como la de Macri no resolvió ninguno de los problemas que había en la Argentina. Las cosas que estaban bien las empeoraron y las que estaban mal están mucho peor. Entonces, nosotros vemos con entusiasmo, vemos con esperanza que Kicillof empieza a plantear de vuelta la idea de la descentralización.
De Vidal, ¿qué podemos esperar? Nada. Esto de los fondos que existieron y lo sacaron, y la autonomía municipal no se discutió, y lo que tenemos que discutir de verdad, si queremos que los municipios tengan mayor capacidad de brindar servicios, es que aumente la masa de fondos coparticipables, porque la coparticipación es una cuenta de suma cero, donde el alto impacto, el alto peso de los servicios de salud en esa fórmula polinómica, lo que hacen es que si el municipio de Hurlingham pone una cama de hospital, se lleva 3 pesos más que se lo resta el conjunto de los municipios de la provincia. Entonces estamos todos compitiendo a ver quién pone más cama de internación. Finalmente los servicios en algunos casos podrán ser mejores, en otros son peores, pero nos estamos repartiendo la misma plata. Claro. Eso es un problema. Y ahí, Aparte compiten por eso. Déjame, te puedo agregar algo respecto de cómo el sistema obsoleto tiende además a generar más distorsiones. La provincia obtuvo una serie de recursos adicionales que fue a través del consenso fiscal. Eso tiene dos componentes. Un componente que es una modificación del impuesto a las ganancias. Eso va a la masa coparticipable. Y tiene otro componente que es un fondo de compensación especial para la provincia, que venía a cuenta de solucionar el problema del fondo del conurbano. Bueno, ese fondo no entra en la masa coparticipable. Entonces, de lo que la provincia recibe, o sea, la provincia va y da una discusión respecto de me tienen que compensar el fondo del conurbano. Consigue una serie de acuerdos, consigue recursos, bueno, de esos recursos los municipios reciben proporcionalmente menos que antes. Entonces, ¿por qué? Porque no son coparticipables. Porque claro, como yo te decía... ¿Que define la provincia en qué se gasta? No, porque hay una definición de qué es fondo masa coparticipable. Dentro de la masa coparticipable los fondos no entran, lo que se llama fondo de compensación no entran. Entonces, si la provincia recibe fondos adicionales, la mitad va a la masa coparticipable, eso llega a los municipios. Acordate que el 80 y pico va a la provincia y el 16 solo a los municipios. O sea, de lo que recibe de la mitad, el 16 va a los municipios, a los 135. Y la otra mitad va a la gobernación. O sea que en concreto, de los fondos extra, los municipios, los 135, reciben el 8%. Y además, por cómo está armado en el tiempo, ese 8% va a ir bajando. Entonces, claramente, esto que hablábamos de... Hay un mecanismo obsoleto, se trabaja sobre ese mecanismo, lo que vos mencionabas recién. Si todos los municipios empiezan a crecer en, por ejemplo, un impuesto como la plusvalía, no debería sorprendernos que aparezcan presentaciones judiciales, porque van a aparecer las discusiones como lo planteaste. O sea, esto está bien o está mal cobrado. O sea, el municipio va a intentar avanzar para generarse más recursos si no hay una respuesta efectiva de la política a este reclamo, y lo que va a aparecer es un planteo de si eso está bien o está mal, si eso corresponde o no corresponde, volviendo a una ley orgánica de hace más de 60, 70 años. Cambio un cachito de tema. Hablamos hace unos programas del tema de la gestión de residuos dentro de estos debates, y algo que nos decía alguien de un municipio conurbano era que destinaban, hablamos de los ingresos antes, ahora vamos a hablar de los gastos, que el 14% del presupuesto, de lo que se gastaba puntualmente, estaba destinado a la gestión de residuos. Así como dijiste antes, recaudamos de esta manera, 33, 33, 33. ¿Cómo se reparte el gasto del municipio en el caso de Tigre primero y de Hurlingham después? Mira, más de un 10% seguramente se lo lleva a seguridad. 10%. Sí. Voy a hacer la cuenta acá como hace mi señora. 10% seguridad. Más del 10% seguridad. Y después tenés en las grandes contratistas, digamos, que nos prestan servicios. Nosotros tenemos una gran extensión de lo que es parquización, la cual tenemos una empresa que nos brinda todo el servicio de parquización, mucho espacio libre. Después tenés Transporte Olivos, que hace la... ¿Cuánto te cobras? No sé exactamente gasto, porque yo me encargo de la parte del ingreso, entonces no estoy en el gasto, por suerte. Pero sí, Transporte Olivos, que es la otra empresa que hace la recolección de residuos, tiene una gran incidencia en el presupuesto. Te diría un 20% fácilmente. Aparte de todo el tema de las islas, recorrer todas las islas. La recolección de islas también es muy importante, que se hace un servicio de recolección en islas, que obviamente es muy difícil, digamos, asignar una asignación directa a lo que se cobra por la tasa por servicios municipales, al costo que tiene en la recolección de servicios municipales en islas. Y después tenés la otra, todo lo que es seguridad, pero calculale fácil, un 25-30% está destinado a lo que es la recolección de residuos.
salud y esas cosas. Salud, sí, obviamente. Salud se lleva el otro 25-30% del presupuesto y tenés una parte, digamos, calcular un 20% que era lo que es infraestructura. Hurlingham, más o menos parecido. Y la estructura de gastos es un poco similar. parecida, el 8% de seguridad, entre el 8 y el 10%, depende del presupuesto. Más o menos un 20% en obras, todo lo que es mantenimiento de calles, mantenimiento de espacio público, nuevas salas, hicimos una obra importante en el hospital, digamos, 20% en salud, más o menos. Y ahí llegó, no sé cuánto, el 60% del presupuesto. 5 a 10% de desarrollo social. Depende también. Claro, son muchas. Este año que la crisis está impactando más fuertemente, tenés, digamos, un sesgo del presupuesto por ahí menos orientado a obras y más orientado a ayuda social, asistencia social. Sí, me estaba olvidando una parte importante nuestra también, que es toda la parte de lo que es deporte. Tenemos 19 polideportivos en el municipio, Claro. que hacen un gran trabajo de contención en todos los chicos de todos los barrios, los cuales pueden ir a disfrutarlos sin ningún problema, con instalaciones de primer nivel, piletas climatizadas, profesores de excelente calidad. Menos mal que pusieron servicios generales a la tasa, porque si ponían A, B, L, salud, quedaba una sigla. Sí, y tenés, gigante. y tenés también todo lo relacionado a lo que es cultura. Claro. Vamos a ir cerrando este debate, pero me gustaría que cada uno de nosotros, teóricamente, este debate, la idea, la ilusión, es hacer un aporte a las campañas electorales de cara a este año electoral que tenemos acá, vinculado a estos asuntos. ¿Cuáles son los 2 temas claves para cada uno de ustedes que deberían de algún modo figurar explícitamente, incluso excediendo en abrir la discusión de, sino concretamente cerrar la discusión de esto debería ser de esta manera, propuestas concretas que resuelvan este problema de inequidad en el reparto de los recursos entre la provincia y los municipios, a veces cómo se reparten incluso ante el interior de esos municipios, que no sea como a veces se resuelve, es generando nuevos impuestos puntualmente. Vamos a tratar de evitar eso porque si no se complica. ¿Sí? ¿Querés arrancar? Sí, a ver, me parece que a mí, y esto surge claramente de esta charla, no es escaparme porque no es concreto, pero tiene que haber una nueva ley orgánica de municipios en la provincia, porque si no, nada de esto va a tener una solución. Y por supuesto no es una solución sencilla, pero esto claramente tiene que estar al tope de la agenda. Y lo segundo, creo que una vez... Perdona, ¿y esa ley qué debería contemplar? Esa ley debería contemplar cuál es el sistema de salud que la provincia necesita, cuál es el sistema de seguridad y cuál es el sistema de educación, básicamente, y cuál va a ser la responsabilidad de gestión de cada uno de los niveles de gobierno. Si nosotros le vamos a pedir a los municipios que se hagan cargo de la seguridad, entonces los municipios tienen que tener los recursos acordes y eso tiene que informar una nueva ley de coparticipación municipal. Es un trabajo integral, no es un trabajo de vuelta. No es sencillo, no es que me escape de lo concreto, pero me parece ineludible, porque si no terminamos en lo que vos venías diciendo de o crear un nuevo impuesto, una nueva tasa, y son parches sobre parches que además después generan nuevos problemas. Y lo segundo, que creo que es importante visibilizar el rol de la gobernación. O sea, fíjate que vos dijiste en un momento que uno compara el municipio del conurbano con la capital. Bueno, ahí lo que está ausente es el rol de la provincia, porque básicamente las funciones fundamentales del Estado en los municipios son de la provincia. Educación, salud, seguridad son de la provincia. Entonces, la provincia tiene herramientas, para eso en este momento hay una gobernadora que tiene que dar las respuestas y que no alcanza con echarle la culpa al gobierno nacional y después mirar al intendente para ver cómo soluciona. La provincia tiene herramientas, tiene que ponerlas al servicio de los ciudadanos y no tiene que desaparecer, básicamente, que es lo que termina pasando. La gente no termina entendiendo cuál es el rol que tiene justamente la gobernación. Entonces, mira al intendente, el intendente dice yo tengo pocos recursos, mira a la nación, ese es el problema macroeconómico, y en el medio desaparece el actor fundamental en este territorio, que es la gobernación, que es la gobernadora en este caso, y que claramente está ausente y que ha, como explicaba, agregado nuevos problemas a una provincia que tiene muchos problemas,
con un ajuste y una retirada del Estado que es totalmente desordenada y caótica y le complica la vida a la gente. Ricardo. Creo que por un lado, también de lo que estuvimos hablando, una primera cuestión pasa por la necesidad de obtener o reformar o tener una nueva ley de coparticipación provincial, en donde por un lado se atienda a esta cuestión de que se termina castigando a los municipios del conurbano comparándolos con los municipios del interior de la provincia, y que cuando tome en cuenta criterios redistributivos, que al menos el criterio que está basado en el criterio de salud, que tenga un menor peso que el que tiene actualmente y que termina generando también incentivos que terminan siendo perversos, entiendo yo, dentro del esquema de salud del área metropolitana de Buenos Aires. Y la otra cuestión es también esto que tiene que ver con la autonomía de los municipios. La verdad no tengo del todo claro cuáles son exactamente las medidas que habría que tomar, pero la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano, se ve, hay una fuerte limitación a la autonomía que viene dada, por un lado, por los ordenamientos legales. Ahí Juan comentó respecto de la ley orgánica de las municipalidades, pero creo que también habría que prestar atención a estas miradas que son un poco más, entiendo yo, ideológicas, que van hacia el lado de pensar en la excesiva presión fiscal, tanto de los tres niveles de gobierno, y entonces terminan golpeando a los municipios, diciendo, bueno, los municipios terminan tomando atribuciones que no les corresponden, entonces se judicializan las cosas. Acá mencionaron el tema de la causa de eso, que está por recibir sentencia. Encima, por lo que tengo entendido, la causa de eso, ya hay un dictamen favorable de la Procuración. Esto hay municipios que le va a afectar mucho. Ahí tenemos Lomas de Zamora, San Martín, Escobar, Quilmes. Son municipios que la tasa de seguridad y higiene es muy importante en su recaudación. Y también los límites a la autonomía en cuanto a la regulación del comercio. Ahí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para el caso del municipio de Güemes en Salta, pero esto obviamente impacta en todos los municipios, que era por el tema de la regulación de antenas. Entonces los municipios terminan en una situación en donde esa autonomía que tiene carácter constitucional, la última reforma constitucional está la autonomía municipal, no se cumple. Parece que son un poco las dos cuestiones que yo resaltaría. Pablo, así temas de propuestas para la... No, me parece que todos vamos a coincidir con lo mismo. Hace falta un nuevo régimen de asignación de responsabilidades y recursos, eso es la ley de coparticipación, y hace falta un nuevo marco normativo vinculado a la reforma de la ley orgánica de los municipios, que es del año 58, es un decreto de ley de la dictadura militar que derrocó al gobierno de Perón. Imagínate, de esa Argentina ya lo único que queda en pie es la ley orgánica de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es una ley que contradice la Constitución Nacional del 94 y que tiene cláusulas que son absurdas, cláusulas que han quedado absolutamente en desuso, y realidades nuevas. Realidades nuevas, como esto que hablábamos recién, de la política de género, de los municipios haciéndose cargo de la seguridad, los municipios absorbiendo servicios de salud de mediana y alta complejidad, cuando ese marco normativo solamente preveía la competencia del municipio en materia de atención primaria de la salud. Digamos, hay una realidad que merece una adecuación normativa para que los servicios que prestan los municipios, que originalmente son competencia de la provincia, lo hagan con los recursos que correspondan. La provincia de Buenos Aires necesita un nuevo régimen institucional y la dirigencia política tiene que animarse a dar esa discusión. Está claro que la gobernadora Vidal no lo puede hacer porque perdió la oportunidad en estos 4 años de poder abordar esta problemática con la seriedad que merece, y Argentina necesita también un nuevo modelo económico. Cuando el
el Estado Nacional es mendigo del Fondo Monetario, la provincia es mendiga del Estado Nacional y los municipios a la corta o a la larga son mendigos del gobernador. Necesitamos un nuevo modelo económico que ponga en eje el valor del trabajo, que ponga en eje el valor de la producción y que ponga en eje el valor de la soberanía nacional y abandonar esta política mendicante de Macri y de Vidal. Le voy a preguntar a ustedes dos, le voy a dar una vuelta de tuerca porque, para que no se repitan. ¿Sí? Dos preguntas, digo, claro, porque si no es... Yo quisiera hacer antes por ahí una reflexión, ¿no? Una breve reflexión. Sí, sí, decila. Los municipios somos los más cercanos a la gente, Sí. por ahí hasta lo que más servicios brindamos, pues somos netamente prestatarios de servicios. No, más vale. Y del 100% del total de tributos que se cobran, hay estudios que la presión tributaria dicen que rondaría entre el 1,5% y el 3%. El Municipal. Yo creo que había que repensar, digamos, cómo se distribuyen los recursos en la nación. Claramente. Sí, y por lo que se venía diciendo acá, que hay una síntesis, supongo que ustedes también están de acuerdo, igual ahora les voy a dar la palabra a ustedes. Es un problema también cuando estas discusiones se dan en situación de recesión, de crisis, de escasez de recursos. Estaría bueno también cuando hay una expansión de la economía también poder dar cuenta de estas discusiones, porque sería el momento más, también de algún modo más lógico, sobre todo para dar los cambios más estructurales en ese sentido. Ahora, y la pregunta para ustedes, vinculado a esto, de las plataformas electorales y de los temas. ¿Qué se opone o qué es lo que se opone a que esto se produzca? Porque cuando yo los escucho a ellos digo, firmemos, estaría precioso, pero seguramente alguien no está muy copado con estas ideas. No, bueno, ¿Y por qué? ¿Quién se opone? Sí, por eso me parece que está bueno, digamos, ordenar un poco lo que se estuvo hablando en tres niveles, digamos, de mayor a menor, ¿no? Primero estuvimos hablando de lo macro, ¿no? O sea, claramente, si no hay un crecimiento económico y un modelo de desarrollo, no hay ningún sistema de coparticipación, de autonomía municipal, ni modelo de país que pueda sobrevivir a eso. Entonces, eso se ve ahora. Si, aunque cambiésemos los impuestos, no se pueden cobrar. También por eso, cuando vos mencionabas que no está bueno crear impuestos, yo me permito disentir. Yo creo que hay que crear un montón de impuestos nuevos en Argentina y bajar un montón otros que ya existen y que son bastante malos, como por ejemplo el IVA o ingresos brutos incluso, ¿sí? Ahora, lo que no se puede hacer es, digamos, bajar la presión tributaria cuando las necesidades de la población de demandas de gastos son cada vez mayores, porque eso es un suicidio, digamos, social, ¿sí? Y eso es lo que se está viendo en la actualidad. Entonces digo, ahí a quién le conviene y a quién no es más claro, porque ahí en el debate macroeconómico, quiénes son los ganadores y perdedores de este modelo respecto a lo que pasaba hace unos años y a lo que queremos que vuelva a pasar, digamos, ¿no? O sea, es bastante obvio. Respecto a lo que es... Expresarlo por alguno que diga, ¿a qué se refiere con esto? Claro. Digamos, ¿no? Es claro, digamos, que los sectores más concentrados de la economía, que el sector financiero, que el sector más oligopólico del agro y en menor medida de la industria internacional, tienen una ganancia muy importante, mientras que otros sectores vinculados a las pymes, a la producción, al empleo en general y a la población, y sobre todo a la población de más vulnerabilidad social, son los grandes perjudicados. O sea, cualquiera que está en el territorio del conurbano lo ve, digamos, no necesitamos, por eso decía que no era tan... Es muy importante, pero es también bastante más obvio, digamos, ¿no? A nivel de la coparticipación provincial es menos claro, porque como decía antes uno de mis compañeros, nadie sabe quién es su legislador, digamos, provincial de confianza o de cercanía, entonces, así es muy difícil. Pero por ahí también así mucha gente que no sabe que el 70% de la legislatura corresponde al 30% de la población, o sea, al interior. Y el 70% de la población que vive en el conurbano solamente es representada por el 30% de los legisladores. Entonces, un esquema que beneficie al interior en el prejuicio del conurbano no tiene los votos para ser modificado. Eso en términos, digamos, de la coparticipación secundaria. De la primaria y la masa coparticipable, es claro que la provincia no tiene ningún interés, el gobierno provincial, en ceder poder y recursos a los municipios, porque de esa manera logra un nivel de disciplinamiento político mucho mayor. Entonces, en ese sentido, creo que claramente una propuesta no puedes plantear menos que, o sea, digo, más allá de cómo se distribuya entre los municipios, ¿no? Menos que aumentar la masa coparticipable o la instrucción primaria un 30%, y menos que incorporar todos los recursos que son de libre disponibilidad de la provincia a esa masa coparticipable. Con menos que eso no podemos hablar de municipios viables en esta provincia. Y después lo último, que por ahí lo que menos, la autonomía municipal. También, así como es una cuestión de poder, yo ahí me permito disentir un poco. Yo no sé hasta qué punto la solución a los problemas de los municipios es la autonomía municipal en su conjunto, digo, ¿no? Porque eso hace que cada municipio dependa mucho de su propia capacidad de gestión. Que en algunos casos es brillante y en otros casos no. Entonces, se vuelve muy desigual la provincia de esa manera. Cualquier territorio se vuelve muy desigual. Por eso la importancia de la coparticipación provincial para compensar asimetrías. Hay como dos visiones de los municipios que son muy contrapuestas. Los que por ahí transitamos más las gestiones municipales de diferente color, de diferente índole, en diferente momento, lo vemos más como una cosa de MacGyver, ¿sí? Tienen dos
2 tazas, casi literalmente, y con eso tienen que armar un montón de problemas y soluciones. Y bueno, los más hábiles detienen la bomba atómica y los que no les explota, ¿sí? Claro. Pero los recursos que nos ejecutan son muy escasos. Sí. El gobierno nacional actual y provincial lo ven de otra manera, ¿no? Más positiva, ¿no? Más alegre. Lo ven como una especie de emprendedores, ¿sí? Que tienen que ser ingeniosos para resolver. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer un municipio para financiarse? ¿Poner una sociedad artesanal? O sea, no se ve mucha solución ni viabilidad en este modelo. Pues es eso. Aníbal, ¿querés agregar algo con respecto a quién se opondría a estas propuestas? Aparte, bueno, de lo que planteabas. No, lo que desearía es recibir a diario yo recibo empresas del distrito y la verdad que desearía que vengan por inversión, por desarrollo, y a diario recibo refinanciaciones, cómo hacer para poder subsistir, pasar el momento y a diario decir, bueno, pago los sueldos y después veo cómo pago el resto. Que cambie la situación. Bueno, quiero agradecerles a todos. Yo quiero preguntar al público, probablemente haya quedado un montón de dudas, preguntas, cosas que por ahí pasaron, caras que ustedes vieron y de acá no se vieron y quieren hacer algún tipo de intervención o pregunta a todos estos panelistas tan brillantes que han estado conmigo. Sí, adelante. Yo tenía una pregunta, conversando con Aníbal antes de que comience el programa. Él me decía que está en la gestión de los ingresos municipales hace muchos años, y lo que planteaba también era que Tigre había logrado tener un 73% de los recursos generados por el propio municipio. A mí me interesa saber si esos años en los cuales se viene gestionando, tal vez en un mismo equipo de trabajo, eso generó algún cambio, algunos aprendizajes a lo largo del tiempo que tal vez permitió empezar a resolver, tal vez de nuevo acá mirando la gestión municipal, ¿no? Sabiendo que tal vez buena parte de las cuestiones que se plantearon a mejorar no estaban tanto en el orden municipal, sino en el orden provincial o nacional. Entonces, tal vez aprovechar esa experiencia que ustedes vienen teniendo, ¿cuáles han sido las mejoras que lograron, los aprendizajes que lograron a lo largo del tiempo de gestión? Sí, a ver, los municipios, yo estoy en el municipio desde el año 2004 y como hemos dialogado y debatido en esta tarde, han ido cambiando. Cuando yo ingresé en el 2004 era más relacionado a lo que hablábamos antes, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Y hoy en día se brindan un montón de servicios que son totalmente distintos. Y obvio, para tratar de mantener una eficacia en la cobranza, uno tiene que reinventarse a diario. Siempre tenés que buscar nuevos nichos de cobranza, de ilusión, tratar de ver de dónde podés hacer un esfuerzo para poder conseguir una mejor cobranza. Obviamente los equipos sí están hace mucho tiempo, son equipos que arrancaron del 93, 94 y se han mantenido con mejora continua, con cursos de capacitación a diario. El tema es ir mejorando a diario y tratar de superarse. No sé si fui claro en la respuesta. También tuvimos rupturas, tuvimos continuidades y obviamente se va aprendiendo de lo hecho y se van buscando nuevas fuentes de ingreso del municipio o se va optimizando los sistemas de cobro, también se van adecuando las zonificaciones a partir de cómo se van modificando los barrios. Esto es una constante en todos los territorios, en los municipios van haciendo obras, la población también va cambiando y eso va modificando, va teniendo que adecuarse la gestión de los ingresos del mismo modo que la gestión de los gastos, digamos, ¿no? A veces se puede ser un poquito más insistente en época de bonanza y a veces cuando, como decía Aníbal hace un ratito, cuando la mano viene mal hay que tener un poquito más de contemplaciones sin dejar de cumplir con la tarea que tenemos que hacer. Sí, y agregar también que se ha ido profesionalizando, digámosle una palabra,
toda la gestión municipal, en todos los ámbitos y en todos los municipios, no particularmente en Tigre, sino a diario, porque uno por ahí comparte distintos centros de administraciones tributarias y demás, y se profesionalizó, digamos, la administración municipal. No sé si alguien tiene algo para decir vinculado a esto. Ya vamos a ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna cosa que haya quedado pendiente. No, me parece que sí, porque más allá de la experiencia, lo que nosotros vemos es que, y esto surgió un poco en la charla, de que hacia adentro del conurbano y en su práctica impositiva los municipios tienen grandes heterogeneidades. Son muy diferentes, que tiene que ver a veces con diferencias en el territorio, pero no deja de ser cierto que son territorios contiguos, digo, no hay grandes diferencias geográficas. Y también creo que hay todo un espacio donde sí se puede trabajar, aún a nivel municipal, que es por ejemplo, en la integración de, por ejemplo, cuando se cobra el impuesto de seguridad y higiene, no se usan a veces clasificadores de actividades iguales en dos municipios, uno que esté al lado del otro. Entonces eso genera que las empresas grandes eligen municipios para eludir impuestos, y me parece que hay también una agenda, que eso sí se puede trabajar a nivel municipal, de por lo menos atender a cierta homogeneidad o mayores niveles de coordinación en las estrategias de captación de recursos, para evitar algunas prácticas del sector privado, más que nada más del sector privado, que tiene la capacidad para entender y analizar 3 ordenanzas distintas y elegir dónde tributar en función de esos cambios. Marco, ¿vos querías decir algo? Te veo con el micrófono ahí. Me lo dieron. Me lo dieron, supuse que era para decir algo. Sí, bueno. Te No, toca decir algo. un cierre en relación, no voy a decir mucho más de lo que dijeron en relación a la provincia de Buenos Aires, ya creo que le dijeron bastante para la gobernación. Un detalle que charlando acá me surgió, que es como un proceso con 2 caminos que se están cruzando, en donde la ciudad de Buenos Aires, que es a mitad de camino entre una gobernación y un municipio, ha hecho un camino desandando sus responsabilidades de gobernación y se convirtió en un municipio multimillonario, pero que no tiene programa de empleo o programa de desarrollo productivo. Va por un lado, y por el otro lado los municipios en los últimos años cada vez tomaron más responsabilidad de gobernación, pero sin cobrar en relación a eso. Lo que genera cada vez más claramente es un proceso de desigualdad que en algún momento se va a tener que poner sobre la mesa y dar vuelta, porque esto no va a ser para siempre este proceso. Nada, eso. Y muchas gracias por todo. Andrea, ¿vos querés decir alguna mención? ¿Algo que haya quedado pendiente aquí? No, bueno, me pareció sumamente revelador algunos datos de diferencias entre municipios, la centralidad de discutir la coparticipación. A mí me quedaba rondando la pregunta, creo que vos decías, bueno, en algún momento la dirigencia política se tiene que animar a discutir estos temas. Y me preguntaba, entonces, digo, ¿hay una dirigencia política del conurbano? Porque es evidente que acá el interés común, cuando empezábamos a hablar, era de los municipios del conurbano, respecto del resto de los municipios del interior de la provincia y de los municipios del conurbano respecto de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿hay una dirigencia política del conurbano que pueda sostener esta demanda a nivel del Parlamento provincial? Se les tiraron la pelota, muchachos. Me parece que hay dirigentes muy valiosos y que tienen experiencia en gestión municipal. Digo, José Pérez, que es candidato a diputado provincial, viene a ser secretario de gobierno de José Paz, o Malena viene de ser funcionaria en Tigre. Está claro que hay dirigentes políticos que van asumiendo responsabilidades en las legislaturas, que vienen con experiencia en la gestión municipal. Lo que es importante determinar es que ni nosotros que hacemos política en el conurbano bonaerense estamos en contra de los vecinos de la ciudad, ni tampoco estamos en contra de los vecinos del interior. No es un problema con los vecinos, es un problema de organización institucional y de pelear por los recursos que corresponden, en este caso, al conurbano bonaerense y a cada uno de nuestros municipios, porque supongamos que todos coincidiéramos en que está bien que le hayan transferido la policía a la ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo ninguna observación con eso. Lo que quisiera es que la provincia o la nación, que en este caso tomó la decisión
de transferir este recurso, nos dé lo mismo a los municipios del conurbano y le dé lo mismo a los municipios del interior, y que en todo caso el Estado nacional, en este caso, sea el que garantice estándares de igualdad. Está claro que en un proyecto político que tiende a ampliar las brechas sociales, eso no va a pasar. Entonces lo que hay que cambiar acá, para cambiar la organización institucional en la provincia, es de modelo de país. Aníbal, no sé, ¿vos querés agregar algo de esto? No. Sí, adhiero. 3 cuotas, como ha pasado en el año 2016 del Fondo de Seguridad, creo que no hacen a la inversión diaria que llevan los municipios en seguridad. Creo que debería repensarse algún tipo de compensación a aquellos que invierten en seguridad. Pensarlo y proponerlo en la legislatura, posiblemente. Creo que nuestros dirigentes tendrían también en la legislatura que tratar ese tema y poder hacernos de mayores recursos para seguir brindando a la comunidad todo lo que damos. Bueno, les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros. Yo me voy también con un montón de datos reveladores. Y hay un tema que uno no puede soslayar, que en primer lugar la población sepa sobre estas cuestiones, cosas que efectivamente no ocurren. Como bien se dijo acá, cada uno paga sus impuestos y después mira para arriba y el primero le pega la cachetada. En líneas generales pasa eso acá, supongo que en otros países debe ser más o menos parecido. Y la única manera de remediarla es tratar de por lo menos estar informados sobre estas cuestiones, por lo menos conocerlas, acercarse, ver cómo funciona esto de cómo está compuesto el Parlamento bonaerense, da cuenta, cómo se recauda, da cuenta, qué responsabilidad tiene la municipalidad, da cuenta. Digo, por lo menos para ir acercándose al asunto y en última instancia cada uno dirá, bueno, a mí se me puede ocurrir alguna cosa. Sin información, la verdad, no se nos va a ocurrir nunca nada. O sea, por decir. Así que les quiero agradecer a todos aquí que hayan estado conmigo, a Juan Cuatromo, a Ricardo Paparaz, a Pablo del Valle, a Carlos Martínez y a Aníbal Mastroianni. Y en 15 días vamos a tener este 5º encuentro, porque hasta ahora van 4 encuentros sobre estos debates conurbanos que están organizados con el Centro de Estudios Metropolitanos y el Instituto de Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y el 5º encuentro va a ser sobre salud, así que va a ser otro programa Kenchi, supongo, bastante calentito, la atención pública de la salud en el conurbano. Así que esto va a ser el lunes 5 de agosto a las 18 horas aquí. Si a usted le interesa el asunto, ya sabe dónde tiene que ir. Le agradezco a todos la presencia hoy aquí y nos encontraremos con usted próximamente aquí en Debates Conurbanos por UNITV.